su vida no acabó ahí, sino nos dice que tuvo que padecer, tuvo que, a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque ahora nosotros entendemos que tenemos a una vida espiritual, y esa vida espiritual se va a reflejar por toda la eternidad. Por ahora en este cuerpo tenemos que padecer. Y yo hablaba con los hermanos, aparte de este tema, allá en la Chicocana, es normal que tengamos que morir a consecuencia de la desobediencia, del pecado que surge en Adán y Eva. Este cuerpo tiene que morir para poder desechar el pecado, pero necesitamos tener a Cristo en nuestras vidas para tener una vida por la eternidad junto a Él. Entonces nos está hablando para llevarnos a Dios. En Cristo somos llevados una vez más a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Tocábamos este versículo. Después de que Jesucristo murió, hay un periodo de 2 días y medio antes de su resurrección. En ese periodo de tiempo Jesucristo no estuvo en la nada. Jesucristo no estuvo haciendo nada, sino nos dice que Jesucristo, cuando Él muere, cuando Él entrega su vida en aquella cruz, nos dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces Jesucristo siguió trabajando después de su muerte, no ahora de una manera física, no ahora en la tierra, sino debajo de ella. ¿Qué hizo Jesucristo? Predicó a los espíritus encarcelados. Y esa es una de las grandes incógnitas para los estudiadores de la Biblia. ¿A quién se refería? ¿A qué espíritus encarcelados? Y tocábamos varios aspectos. Algunos dicen que aquellos que se encontraban en el seno de Abraham. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento las personas que morían, aquellos que seguían a Jehová, a Dios Padre, eran enviados al seno de Abraham, y aquellos que se rehusaban a obedecer a Jehová eran llevados al Seol, el lugar de los muertos. Entonces muchos dicen, bueno, le predicó a los que estaban en el seno de Abraham. Otros dicen, pues les predicó a aquellos que estaban en el infierno para darles una oportunidad. Estos dos pensamientos no podemos fundamentarlos en otros versículos de la Biblia. Sin embargo, tocábamos un aspecto que sí lo podemos fundamentar con otros dos versículos en la Biblia, que es en Génesis y que es en Judas, el cual en Génesis nos dice que la descendencia o los hijos de Dios vieron a las mujeres hermosas, y entonces se juntaron con ellas para procrear, para tener hijos. Y después nos dice que la maldad del mundo aumentó mucho y que Dios envió el diluvio, en el cual solamente ¿cuántas personas se salvaron? 8 personas. ¿Y por qué Dios tuvo que enviar el diluvio? Para poder purificar la tierra, para poder levantar una nueva descendencia no corrompida por el pecado. Entonces, ese es el contexto del cual vamos a entrar en este otro versículo. Nos dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y aquí el énfasis del agua. Dios trajo el diluvio en los tiempos de Noé para poder levantar una nueva descendencia, una descendencia no corrompida, porque toda la humanidad estaba corrompida a excepción de Noé, porque Noé permaneció, obedeció lo que ya sabía acerca de Dios. Entonces Dios usa a Noé y a su descendencia para volver, por así decirlo, iniciar de nuevo con esta humanidad. Ahora recordamos que gracias a que Dios salvó a Noé y que Noé se esforzó por llevar una vida agradable a Dios y fue salvado con esa arca de Noé, la descendencia continuó hasta llegar a los reyes, hasta pasar por los profetas, hasta llegar en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Por eso, de una manera directa, a lo mejor en Génesis no se nos habla, pero ¿quién crees que estaba detrás de esa maldad que estaba corrompiendo a la humanidad en el tiempo de Noé?
¿Quién creen, hermanos, que estaba tras esa maldad que se estaba propagando y estaba aumentando y estaba corrompiendo a la humanidad? Dios mismo, Jesús, Satanás. Satanás estaba tratando de estropear el plan perfecto de salvación de Dios hacia la humanidad. Pero Satanás falló porque se encontró un hombre que estaba siguiendo, que estaba empeñado en vivir una vida agradable a Dios, Noé. Y Noé fue salvo y de ahí se volvió a levantar una descendencia, el cual nos lleva primero al pueblo de Israel, después a los reyes, después a los profetas, hasta completarse con Jesucristo. Porque si nosotros creemos que Satanás no conoce la palabra de Dios, Satanás la conoce muy bien. Satanás ya había indagado sobre el principio de todo, cómo Dios podría salvar a una humanidad perdida por consecuencia de su desobediencia de Satanás. Y entonces es lo que nos dice en este versículo, aparte de este versículo 20, Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, y claro, en el Nuevo Testamento, el agua es referencia de purificación, de ser limpiados. Nos dice en el Antiguo Testamento que aquellos que se habían contaminado, ¿qué tenían que hacer? Lavarse. Lavar sus vestiduras si sus vestiduras se habían contaminado. Lavar su cuerpo si ellos habían tocado algo contaminado. ¿Y con qué se lavaban? No se lavaban con lodo, sino usaban agua. Porque el agua representa, simbolisma, limpieza, purificación. Por eso Pedro nos está hablando que por medio del agua Noé fue salvado y su descendencia. Y entonces entramos al versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, hablando ya no del agua, ya no del bautismo en agua, sino ahora nos está hablando de otro bautismo. Por eso nos dice entre paréntesis, los que tenemos la Reina Valera del 60, no quitando las inmundicias de la carne, no quitando las impurezas del cuerpo, de esta piel física, como en el Antiguo Testamento. Aquel que se había contaminado iba al río, iba al agua, se lavaba y era purificado. Pero aquí no nos está hablando de un bautismo en agua. No nos está hablando de un bautismo de cierta manera físico que tenga que ver con limpiar nuestra piel, sino nos está hablando en un enfoque espiritual. Nos está hablando de un bautismo que solamente en Cristo podemos tener, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, en este versículo 21, el apóstol Pedro nos está hablando del bautismo por el Espíritu Santo. Fíjate qué grande es la mente de Dios, qué perfecta es la mente de Dios. Por eso nos dice que insondable son sus caminos, inquebrantables, perfectos sus juicios. Porque la mente de Dios es por mucho más superior que a la nuestra. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que yo todavía no logro entender. Y mira cómo lo que sucedió en el tiempo de Noé con el diluvio para limpiar a la humanidad del pecado, de la corrupción. Ese diluvio que encontramos en Génesis simboliza a Jesucristo, pero va más allá. Simboliza la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas. Esto es algo impresionante. ¿Y cuántos de nosotros nos habíamos podido apreciar este simbolismo? Mira lo que nos dice Hechos capítulo 1 versículo 5, hablando Jesucristo a sus discípulos antes de ascender a los cielos.
Jesucristo ya había resucitado, por eso en este versículo, parte de este versículo 21 nos dice, sino con la aspiración a una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, en Hechos 1:5 nos habla, después de que Jesucristo resucita, unos momentos antes de ascender al Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Este estaba hablando del bautismo físico. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y hace un par de meses hablábamos, cuando iniciábamos Hechos, específicamente en este primer capítulo y capítulo 2, cuando tocábamos el día del Pentecostés, que muchos estamos confundidos pensando que ser llenos del Espíritu Santo es diferente a ser bautizados por el Espíritu Santo. Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen ser creyentes, que ya han creído en Jesús, en Cristo, en nuestro Salvador, y cuando oran dicen: Señor, bautízame con tu Santo Espíritu. Yo puedo entender a qué hacen referencia: a ser guiados por el Espíritu Santo, a poder obrar esos dones, esos ministerios que el Espíritu Santo nos da. Pero cuando tú y yo decimos: Señor, bautízame con tu Santo Espíritu, no hemos comprendido bien lo que realmente significa el bautismo y ser lleno del Espíritu Santo. Porque ser bautizados por el Espíritu Santo es algo que llega a nuestras vidas, a todos los creyentes, cuando creemos en Cristo. El bautismo del Espíritu Santo es sinónimo de salvación, es sinónimo de ser marcados por el sello del Espíritu Santo, es sinónimo de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, no dice: nada más voy a venir una porción de mí, una cuarta parte de mí. No, el Espíritu Santo viene completamente a nuestras vidas. Ahora depende de nosotros poder ser usados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ya nos ha bautizado cuando tú y yo creemos en Jesucristo. Por eso es que en este versículo nos está hablando del bautismo del Espíritu Santo, de la salvación por medio de Jesucristo, de ese Jesucristo que resucitó. Por eso es bien importante, hermanos, comprender no solamente el sacrificio de Jesús en aquella cruz, no solamente que Jesucristo murió por nosotros en aquella cruz, sino también debemos de comprender la importancia de la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, el apóstol Pablo en Corintios nos dice que vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe, porque Jesucristo no resucitó. Y si Jesucristo no resucitó, no tiene control de la muerte. Y si Jesucristo no resucitó, ¿cómo nosotros vamos a resucitar? Pero Pablo nos dice: pero sabemos que Jesucristo resucitó, sabemos que Jesucristo venció a la muerte. Sabemos que Jesucristo, fíjate el proceso que tuvo que pasar: dar su vida, morir, resucitar, ascender a los cielos para, de una manera pública, para que de una manera pública Jesucristo recibiera toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Entonces, es bien importante lo que encontramos en este versículo. El bautismo que corresponde no de agua. ¿Por qué nosotros nos bautizamos? Hablando del bautismo en agua, no para salvación, porque esa es una obra nuestra, el bautizarnos. Y la salvación es por gracia, no por obras. ¿Por qué nos bautizamos? Razón número 1, porque Jesucristo lo mandó. Es parte de la gran comisión, es parte del discipulado, es para ser buenos discípulos. Segundo, para que las personas puedan ver nuestro credo, que realmente hemos creído en Jesucristo. Tercero, porque simboliza que hemos muerto con Jesucristo, pero que también vamos a resucitar con Jesucristo cuando Dios lo mande en nuestras vidas.
Esa es la importancia del bautismo físico, pero entender que el bautismo espiritual es sinónimo de salvación, y todos los creyentes, todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos sella, y hay un proceso que en otra ocasión podemos hablar y que lo hemos visto en nuestro estudio de raíces. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13, y aquí podemos fundamentar lo que yo te acabo de decir. Porque por un solo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y cuando está hablando de todos, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los corintios, no solamente se refiere a los creyentes en Corinto, sino se está refiriendo a todos los creyentes que ya habían en aquel momento, pero también se está refiriendo en un futuro, en todos aquellos creyentes que habrían de creer en Cristo. Todos, no hay excepción. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, no solamente algunos creyentes, no solamente el pastor, no solamente los que tocan en alabanza, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Ahora sí, volvemos una vez más a este versículo 21 y voy a darle lectura una vez más a este versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no de agua. En el contexto 20 nos está hablando de agua, pero el diluvio que sucedió en Génesis era un simbolismo del Espíritu Santo viniendo a nuestras vidas para purificar nuestras vidas. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia a Dios. Mira lo que logra el Espíritu Santo en nuestras vidas: una buena conciencia en nosotros, pero ¿por medio de quién? ¿O gracias a quién? Porque es el Espíritu Santo obrando en nuestra mente, obrando en nuestras vidas, pero gracias a la resurrección de Jesucristo. Tuvo que Jesucristo venir a la tierra, padecer por nosotros, morir por nosotros, resucitar, ascender al cielo, para que después el Espíritu Santo viniera a nuestras vidas de una manera total. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía a ciertas personas por cierto tiempo. Ahora el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos sella para siempre. Por eso parte de nuestro credo como Capilla Calvario con respecto a la salvación es que una persona que realmente ha creído en Dios, que realmente ha creído en Cristo como su Salvador, y que el Espíritu Santo lo ha sellado, que el Espíritu Santo lo ha bautizado, no puede perder la salvación. Porque la salvación es un regalo de Dios que no lo merecemos, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, lo interesante en estos tiempos es poder saber quién realmente es hijo de Dios, quién realmente ha creído en Cristo. Porque muchas personas pueden venir a la iglesia, pero si con sus obras y con sus frutos hacen todo lo contrario a lo que encontramos en la palabra de Dios, nos está dando un parámetro, una indicación para poder decir: no sabemos si realmente ese hermano es de Dios, si realmente es hijo de Dios. Porque también encontramos que nosotros como creyentes tenemos que dar buenos frutos, pero esos buenos frutos no los damos nosotros, sino los da Cristo en nosotros. Por eso en el Evangelio de Juan, Jesucristo se refiere como la vid, como el árbol que da la vida a los frutos, y nosotros los pámpanos. Y toda persona que esté en Cristo va a dar frutos, buenos frutos. Esa es la cuestión en la cual nosotros debemos de reflexionar. ¿Estoy dando buenos frutos? ¿Estoy portándome como la Biblia me dice, como
como los consejos, como las enseñanzas de Jesucristo? Porque si no lo estoy haciendo, tengo que tener cuidado y volver a reflexionar si realmente he entregado mi vida a Cristo. Entonces, al final de este versículo 21 nos dice la aspiración de una buena conciencia. Esto solo lo logramos cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Porque si Cristo no está en nuestras vidas, si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, no vamos a poder agradar a Dios. Haga lo que yo haga, sea la persona más bondadosa o más misericordiosa del mundo, si Cristo no está en mi vida y por ende el Espíritu Santo no está en mi vida, no puedo agradar a Dios. Por eso nos dice que este bautismo del Espíritu Santo, gracias a él tenemos la aspiración de una buena conciencia, pero gracias al efecto, al trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y terminamos este versículo 21 una vez más recordando que la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, que el bautismo del Espíritu Santo a nuestras vidas, que la salvación a nuestras vidas es gracias a Cristo. Pero mira cómo el apóstol Pedro especifica qué etapa de la vida de Jesucristo. Nos dice en este versículo 21, por la resurrección de Jesucristo. Las etapas que Jesucristo tuvo que pasar, hermanos, en esta tierra son con un propósito. Él tuvo que venir y tener un ministerio para dejarnos sus enseñanzas y dejarnos el Nuevo Testamento. Y que el Antiguo Testamento se cumpliera en Jesucristo. Que Jesucristo haya dado su vida en aquella cruz tiene una consecuencia en nuestras vidas que tiene que ver con la justificación, que tiene que ver con la redención, que tiene que ver con la glorificación, que tiene que ver con la santificación. Que Jesucristo haya resucitado de entre los muertos tiene una consecuencia en nuestras vidas, que nosotros podamos ser bautizados ahora por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nosotros podamos ser salvos. Por eso es que el apóstol Pedro, de una manera maravillosa, grandiosa, nos pone el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Después de la resurrección de Jesús, Jesús ascendió al cielo y ahora está a la diestra del Padre. Y que Jesucristo esté a la diestra del Padre tiene una consecuencia en nuestras vidas. ¿Cuál es esa consecuencia en nuestras vidas? Romanos capítulo 8. El Pablo nos dice que ahora Jesucristo está intercediendo por nosotros. Fíjate qué impresionante. ¿Quién intercede por nosotros allá en el cielo? No es mi papá. Bueno, mi papá todavía está aquí con nosotros. No es mi abuelo. No es algún santo. No es algún apóstol. No es algún mártir. ¿Quién es aquel que intercede por nosotros en el cielo? No es María. ¿Es quién? Cristo. Cristo es el único que intercede por nosotros allá en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que tiene el derecho de hacerlo. Porque Cristo es el único que tiene la autoridad. Porque Cristo es el único que tiene el poder de hacerlo. Por eso es que nosotros cuando oramos, le oramos a Dios. Pero esa palabra Dios engloba al Padre, engloba desde luego a Cristo. Por eso nuestra oración termina en el nombre de Cristo.
Y ahora que sabemos que Cristo está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, luego nos dice esta última parte de este versículo 22, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Desde que Jesucristo, antes de que Jesucristo viniese a la tierra, todas estas potestades, autoridades, personas estaban sujetas a Él, porque Él es Dios mismo. Porque nos dice en Corintios, Filipenses, que todas las cosas fueron creadas por Cristo y que no hay o por medio de Cristo, y que no hay nada creado que no sea creado por medio de Cristo. Sin embargo, cuando el apóstol Pedro nos dice a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, se está refiriendo ahora para que nosotros comprendamos que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. Era una pedrada para los fariseos, para los escribas, para los saduceos, que decían, no, yo sí creo en Jehová, yo sí creo en el Padre, pero no creo en Cristo, porque ¿quién es Él? Él se pone a la altura de Moisés, ¿no? Y en Hebreos encontramos que Jesús es mayor que Moisés. Entonces, cuando el apóstol Pedro nos deja esta última parte de este versículo, ya Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, era para que nosotros ahora supiéramos o sepamos que Jesucristo tiene la mayor autoridad en nuestras vidas, que todo va a rendir cuentas a Cristo, que todos los ángeles, los humanos, aquellos que están en el infierno, todos están sometidos a la autoridad de Cristo, de Cristo. Y terminamos esta parte con Filipenses capítulo 2. Yo sé que es un versículo o versículos bien conocidos por cada uno de nosotros. Y aquí nos puede explicar un poquito mejor lo que estamos viendo en esta parte de Pedro. Nos dice, voy a leerte todo el capítulo. Ponte de pie y vamos a darle lectura para poder concentrarnos en esta lectura. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Vamos a darle lectura todos unidos. Allá en casita nos pueden acompañar también. Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiéndonos una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Del versículo 9 al 11 podemos entender mejor a lo que el apóstol Pedro se refería cuando nos decía que a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, a Cristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esta palabra sumo significa lo más grande, la categoría más grande que puede haber de autoridad. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre o persona que pueda pasar la autoridad de Cristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quién está en los cielos?
los ángeles y nuestros hermanos que han muerto en Cristo. Están allá en el cielo esperando el momento para la venida gloriosa de Jesucristo. ¿Qué más nos dice este versículo? Los que están en la tierra, bueno, y en los cielos, conforme a Apocalipsis, podemos ver los diferentes tipos de ángeles: los serafines, los arcángeles, los 4 ángeles que tienen características especiales dentro de los otros ángeles. Todos aquellos ángeles y hermanos que se encuentran en el cielo, todos aquellos van a confesar, a doblarse ante la autoridad de Jesús. En la tierra, ¿quién está en la tierra? Nosotros. Pero no solamente nosotros. Salmo 150 nos dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Pero también haciendo referencia a Cristo. Todo lo que respire va a darle la gloria a Cristo. No solamente nosotros, la creación misma de Dios, los animales, las plantas, todo le va a dar gloria a Jesús. El mismo Satanás que está operando en esta tierra en donde tú y yo estamos, él está sujeto a la autoridad ¿de quién? De Cristo. Y después nos dice este final de versículo: y debajo de la tierra, todos aquellos espíritus, ángeles encarcelados, como veíamos unos versículos adelante, todas aquellas personas que no recibieron a Cristo y han muerto, no están en el cielo, están abajo de la tierra. Y cuando el apóstol Pedro hace referencia al cielo, a la tierra y debajo de la tierra, está hablando a toda la creación. Toda la creación está sujeta a la autoridad de Cristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero de una manera explícita, tú y yo lo conocemos y lo sabemos, gracias a que Jesucristo resucitó de los muertos, gracias a que Jesucristo ascendió al cielo. Practiquemos estas enseñanzas para que tú y yo con nuestras vidas, para que tú y yo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, demos la gloria y honra a Jesús, porque Él es el único que lo merece. Demos la gloria al Padre, demos la gloria a Cristo, demos la gloria al Espíritu Santo que ahora está en nosotros. De qué manera más impresionante el apóstol Pedro termina este capítulo recordándonos que somos salvos, no solamente físicamente, sino espiritualmente, donde tú y yo algún día vamos a tener que darle cuentas a Dios, y cuando le demos cuentas a Dios no vamos a estar temblorosos o temerosos como aquellos que no recibieron a Cristo. Nosotros vamos a estar confiados que Jesucristo pagó el precio y que gracias a Él tenemos entrada al reino de los cielos. Pero es gracias a todo ese proceso, a todas esas etapas que Jesucristo tuvo que pasar en esta tierra. Mira qué manera más espléndida el apóstol Pedro termina este capítulo 3. Que nosotros recordemos que estamos sujetos a la autoridad de Cristo. Y yo en esta hermosa tarde, hermano, te invito a que recordemos eso. Estamos sujetos a la autoridad de Cristo. Vivamos sus enseñanzas, vivamos por Él, no por nosotros, vivamos por Cristo. Te voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro y oremos por esta palabra que hemos visto en esta noche. Padre que estás en el cielo, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Y no solamente estás en el cielo, Padre, también estás en nuestras vidas. Estás en este lugar, estás en esta
en este templo que se ha dedicado para poder reunirnos, para aprender de tu palabra, Señor. Y estás también en la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo en línea, Señor. Y en esta hermosa tarde te damos la gracia, la gloria, la honra, el poder y las gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por enviar a Jesucristo a redimirnos. Gracias, Señor, por tener un plan de rescate a nosotros que no merecemos ser rescatados, pero tú enviaste a Cristo. Gracias por dejarnos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hemos recordado que ser bautizados por el Espíritu Santo es sinónimo a salvación, a que hemos sido salvados, que ahora el Espíritu Santo está en nuestras vidas y Él está trabajando en nuestras vidas, y lo que no podemos hacer, Él lo está haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque físicamente somos imperfectos para poder acercarnos a ti, pero tú nos ves a través del sacrificio de Jesucristo. Y ahora a través del Espíritu Santo en nuestras vidas podemos tener una buena conciencia para poder acercarnos a ti, porque tú nos ves a través de Cristo, a través de ese sacrificio, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias por su resurrección, gracias por su ascensión, porque son etapas que Él vivió en esta tierra que nos benefician a nosotros. Padre, y en esta hermosa tarde hemos recordado que estamos sujetos a la autoridad de Cristo. Señor, y yo te pido que tú nos ayudes a llevar una vida conforme a sus enseñanzas, conforme a ti, Señor, porque también Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan, que todo lo que Él dice era porque tú se lo habías mandado. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque humildemente, Señor, hay muchas cosas que no podemos entender. Pero gracias porque tú nos has rescatado, Señor. Tú nos has alumbrado con la luz de tu salvación. Porque tu Santo Espíritu ahora está trabajando en nuestras vidas, dando testimonio a nuestro espíritu que somos hijos tuyos, Señor. Yo te pido en esta hermosa tarde que tú nos des fuerza, nos des ánimo para poder seguir adelante en medio de esta semana que aún no termina. Señor, que tú des claridad a nuestra mente, que tú des ánimo a nuestra vida, a nuestro espíritu, que tú, Señor, traigas verdad a nuestro corazón para poder seguir viviendo una vida conforme a Cristo en estos días que tú nos permitas, Señor, de vida. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos, Padre, a guiar a las personas a que conozcan de Cristo. Danos fuerza, danos ánimo para todos los retos que podamos tener, Señor. Yo te pido que tú des fuerza, ánimo, sanidad a todo hermano que está pasando por alguna enfermedad, a todo hermano que está pasando por alguna aflicción, a todo hermano que está pasando por algún momento de tristeza, de desánimo. Padre, yo te pido que tú obres por medio de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, y así como el apóstol Pablo le decía a Timoteo que avivara el fuego, el don del Espíritu que había sido impuesto en él, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a avivar, Señor, nuestras vidas, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre, Señor. Sigue capacitando nuestras vidas, sigue guiando nuestras vidas, sigue instruyendo nuestras vidas, que tu favor y tu gracia sigan en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, perdóname, Señor, porque muchas veces soy imperfecto, muchas veces soy una persona olvidadiza, muchas veces hago lo que no tengo que hacer, Padre, y en esta hermosa noche ya, Padre, yo te pido que tú me sigas dando la fuerza, la gracia, para poder seguir adelante en medio de este camino que es difícil. Pero te doy gracias porque tengo a Cristo en mi vida. Y te doy las gracias porque tengo al Espíritu Santo en mi vida que me ayudan a poder seguir adelante, Padre. Gracias, Señor, porque aunque yo soy infiel, muchas veces tú permaneces fiel en mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. Te amamos, amado Padre. Te amamos, amado Hijo. Te amamos, Espíritu Santo.
Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas. Recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos todas las gracias, amado Padre. Amén.